Déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Puedes vivir un solo día sin conflicto, un día entero, 24 horas, sin una sola contradicción interna, sin esa ansiedad sorda que vibra debajo de todo, sin ese miedo que se esconde en algún rincón de la mente? ¿Puedes? La mayoría ni siquiera intenta responder con honestidad. En el instante en que aparece una pregunta simple sobre la vida real, saltamos a las explicaciones, a las justificaciones, a las razones por las que nuestro conflicto sería inevitable, necesario, incluso respetable. Pero observa lo que ocurre. Ante lo simple, escapamos hacia las palabras, hacia las ideas, hacia cualquier cosa, menos hacia lo que está sucediendo ahora. Y es precisamente esa fuga la que ha creado una crisis en la conciencia. No allá afuera, aquí. No se trata de hacer pequeños ajustes. No hablo de una reforma superficial. Hablo de algo radical. Una mutación en la mente misma. Un cambio en la manera de ver, pensar y vivir. ¿Por qué sería necesaria una mutación así? Porque llevamos milenios viviendo divididos, fragmentados, en conflicto. Y ese modo de vivir ha producido exactamente el mundo que vemos, dividido, fragmentado, en conflicto. El mundo no es distinto de nosotros, el mundo es lo que somos. Y esta transformación, si es real, no es un producto del tiempo, no es el resultado de una práctica lenta, no es una evolución psicológica. Sucede cuando hay percepción completa, y esa percepción completa implica una mente en quietud. Pero no empecemos con abstracciones, no hablemos de realización o transformación cósmica. Miremos lo que ocurre en la vida diaria. Orden y control. Si no comprendemos la vida tal como es, si no vemos nuestra confusión cotidiana, no hay base para una acción distinta, porque sin orden vivimos en confusión. Y sin comprender qué es el orden, toda moralidad se vuelve superficial, un reflejo del ambiente, de la cultura, del condicionamiento. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Qué es el orden? ¿Es un patrón, un diseño impuesto, una regla, una disciplina, una obediencia? ¿O el orden es algo vivo y por eso no puede convertirse en un molde, en una fórmula? Nuestra educación, nuestra estructura social, ha identificado orden con conformidad. Orden sería seguir un patrón, obedecer un código, encajar, y hemos vivido así por siglos. ¿Y qué ha producido eso? Seres humanos capaces de gran disciplina externa, gran control, gran eficiencia, pero por dentro, caos. Por fuera pueden parecer ordenados, llegan a tiempo, cumplen, funcionan, pero internamente hay contradicción, deseo contra deseo, miedo, ansiedad, ambición, frustración. Ese tipo de orden impuesto no es orden, es control, es supresión, y donde hay supresión, hay explosión. Donde hay control, hay conflicto entre el controlador y lo controlado. Para comprender el orden verdadero, hay que mirar la vida como es, no como debería ser, no como quisiéramos que fuera, como es. La vida diaria, como campo de batalla. ¿Cuál es nuestra vida diaria? Si puedes mirarla sin escapar, si puedes observarla sin huir hacia explicaciones, ¿qué es? Confusión, conformidad, contradicción. En el mundo exterior, competencia. En negocios, listos para destruir al otro. En política, división. En moral, hipocresía. Y cuando miras tu propia vida ves algo inquietante. Desde que nacemos hasta que morimos parece una serie de conflictos. La vida se vuelve un campo de batalla. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo, ni que discutas. Solo observa, mira tu vida diaria. Desde que despiertas, hay conflicto. Levantarte cuando no quieres, ir a un trabajo que quizá no amas, relaciones donde hay exigencia, dependencia, miedo a perder, miedo a no ser amado, miedo a quedarte solo,
conflicto de querer ser lo que no eres, conflicto de compararte, de medir tu éxito con el éxito de otro, tu felicidad con la felicidad de otro. Deseos que se contradicen, quieres libertad y quieres seguridad, quieres amar y quieres dominar, quieres paz y actúas con violencia. Y así, si miras honestamente, no puedes evitar ver lo que ocurre. Eso es vivir o solo sobrevivir, arrastrarte de un día a otro, de un problema a otro, sin comprender, sin ir más allá. Y como no queremos mirar, escapamos. Las formas de escape, escapamos hacia ideologías, hacia palabras antiguas, autoridades antiguas, sabiduría acumulada. Y creemos que huyendo de lo actual, resolvemos. Otros escapan al entretenimiento, pantallas, ruido, distracción. No digo que eso sea malo, pero cuando se usa para no enfrentar lo que es, se vuelve destructivo. Otros escapan al trabajo. Se hacen tan ocupados que ya no tienen tiempo de mirar su propia vida. Otros escapan a las relaciones. Usan a otra persona para llenar el vacío, para olvidar la soledad. Y después se preguntan por qué la relación se convierte en dolor. Otros escapan a lo que llaman religión, rituales, dogmas, prácticas, creencias, salvación, iluminación. Pero escapar es escapar. Y por eso, a pesar de siglos de teorías, sistemas, maestros, libros, profetas, seguimos esencialmente iguales. ¿Por qué? Con tanto conocimiento acumulado, con tanta sabiduría repetida, ¿por qué seguimos en conflicto? Porque casi nunca miramos directamente lo que es. Miramos a través de ideas, a través de creencias, a través del filtro del condicionamiento. Y eso no es ver. Ver como hecho. ¿Ves esto como un hecho en tu vida? No como algo interesante, no como una idea. Porque si lo conviertes en idea, solo estás escapando de nuevo. Lo actual es simple. La vida tal como la vivimos ahora tiene muy poco sentido. Rutina, esfuerzo, lucha, relaciones tensas, falta de amor, soledad y finalmente la muerte. Y esto no le ocurre solo al que vive en pobreza. También le ocurre al que tiene comodidad, placer, abundancia. Porque el sentido no viene de afuera, no viene de tener más, viene de algo completamente distinto. Pero antes de tocar lo distinto, hay que ver completamente lo que es. Ahora, porque ahora es lo único que existe. El pasado ya pasó, el futuro aún no llega, solo está este instante. Y si no comprendemos este instante, vivimos en ilusión. Entonces, puedes mirar tu vida ahora, sin justificar, sin explicar, sin prometer que mañana cambiará. Solo mirar. Y en ese mirar, algo extraño empieza a suceder. Observación sin observador. Cuando miras sin el yo que juzga, sin el centro que compara, evalúa, condena. Entonces hay solo observación. Y en esa observación hay claridad. Pero no te precipites hacia la palabra transformación. Primero, observación completa de lo que es, porque la transformación no es algo que puedas buscar, no es algo que puedas cultivar. Viene cuando hay percepción completa. Entonces surge otra cuestión. ¿Qué es el sentido de la vida? Pero también aquí hay un peligro. Inventar un propósito, proyectar un significado, tomar lo que otro dijo y adoptarlo para aliviar el vacío. Intelectuales, autoridades religiosas, sistemas sociales, todos ofrecen significados. Y como sentimos vacío, aceptamos. Pero un significado inventado no es significado, es un consuelo. Y cuando preguntamos ¿cuál es el sentido?, muchas veces es solo una reacción al descubrir que nuestra vida actual parece sin sentido. Entonces, la mente busca y en su búsqueda acepta cualquier cosa. Pero, ¿y si la vida no tiene sentido en la manera en que usamos esa palabra? ¿Y si vivir es vivir, no vivir hacia algo? Cuando hay un propósito psicológico, la vida se vuelve mecánica, del lo que es al lo que debería ser. Y en ese movimiento hay conflicto.
Hay tiempo psicológico, hay división, conciencia, contenido y condicionamiento. Para comprender esto, hay que mirar la naturaleza de la conciencia, porque toda nuestra existencia está contenida en la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Su contenido. El contenido hace la conciencia tal como la conocemos. Sin contenido no hay esa conciencia. ¿Y cuál es el contenido? Creencias, placeres, experiencias, conocimiento acumulado, miedos, apegos, dolor, soledad, ansiedad, búsqueda de seguridad. Eso es la conciencia con su contenido. Y ahora viene una pregunta que requiere mirar con cuidado, sin prejuicio, sin conclusión. ¿Esa conciencia es tuya, individual, o es una conciencia compartida por toda la humanidad? Nos han educado para creer que somos individuos separados, nombre separado, cuerpo separado, historia particular, y desde esa idea de separación buscamos realizarnos, ser algo, y en esa búsqueda competimos, luchamos, nos enfrentamos. De ahí nacen nacionalismos, tribalismos, guerras. ¿Por qué nos aferramos a una bandera? ¿Por qué una tribu contra otra? Porque en el grupo hay una sensación de seguridad psicológica. Pertenecer calma el miedo. Pero si uno se aferra a su tribu, el otro se aferra a la suya. Y entonces hay división y entonces conflicto. Si alguien viera la verdad de esto no como teoría, sino como hecho, entonces no habría mi tierra y tu tierra. Sería la tierra, nuestra, y viviría de otra manera. Acción que nace de ver. Entonces surge otra diferencia esencial. Generalmente actuamos desde una conclusión, desde una creencia, desde un ideal. Actuamos para realizar una idea. Eso no es acción viva, es ejecución de un concepto. Pero cuando hay observación sin conclusión, cuando ves lo que es sin el observador, entonces de esa observación surge acción. Y esa acción no se basa en un patrón, por eso no crea conflicto. Esa observación trae su propio orden, no un orden impuesto, no un orden de conformidad, un orden que aparece naturalmente cuando hay claridad, y a eso se le puede llamar virtud. No virtud cultivada, no virtud como opuesto, porque cuando cultivas la humildad, solo estás creando el opuesto del orgullo, y el orgullo sigue allí, escondido. Pero cuando ves el orgullo, la vanidad, la arrogancia, sin elegir, sin condenar, solo ver, entonces algo florece que no es el opuesto, y eso no puede practicarse. En el instante en que lo conviertes en práctica, se vuelve hábito, patrón, sistema, y deja de ser vivo. Amor no es dependencia, y todo esto, orden, claridad, transformación, no tiene sentido si no hay amor. Pero no preguntes a nadie qué es el amor. No lo busques en libros, no lo pidas prestado a poetas o maestros. Míralo. Para descubrir lo que es, primero tienes que ver lo que no es. ¿Es amor el placer? ¿Es amor el deseo? ¿Es amor el apego? Cuando alguien dice te amo, muchas veces significa te necesito, dependo de ti, me das compañía, me das confort. Y cuando eso no ocurre, aparece celos, ira, miedo. Eso es amor. Puede existir amor donde hay miedo, donde hay celos, donde hay dependencia. Obsérvalo en ti mismo, no digas está bien o está mal. Solo mira lo que sucede realmente en tus relaciones, y si lo ves con claridad completa, eso cae. No porque lo rechaces, no porque lo suprimas, cae naturalmente, como cae una hoja seca, y entonces hay algo completamente distinto, algo que no puede nombrarse, que no puede buscarse, que no puede cultivarse, y a eso quizá se le puede llamar amor, y ese amor tiene su propia acción. No acción correcta contra incorrecta, sino una acción total en la que no hay contradicción. El fin del conflicto. Vivir con claridad es vivir sin residuo, porque la claridad no resuelve problemas como si diera respuestas. En la claridad, el problema no se acumula.
hay percepción completa de lo que es, y de esa percepción hay acción inmediata. Y esa acción no deja restos, no fabrica nuevos conflictos. Por eso, vivir en claridad es vivir sin conflicto. No la armonía de la conformidad, no la armonía de la supresión, sino la armonía que aparece cuando hay orden completo. Y ese orden solo puede venir cuando hay una transformación en la conciencia, no un ajuste superficial, no una mejora gradual, una mutación en la raíz. Y esa mutación no la produce el tiempo, no la produce el esfuerzo, no la produce la práctica. Sucede cuando hay percepción completa, y esa percepción completa solo es posible cuando la mente está en quietud. En esa quietud hay espacio, y en ese espacio lo innombrable puede venir. No lo busques, solo observa. Tal vez, después de escuchar todo esto, tu mente quiera hacerlo de siempre, quiera convertirlo en una conclusión, en una frase, en una idea útil, quiera decir, entonces tengo que cambiar, tengo que observar más. Pero observa ese movimiento. Esa urgencia por hacer algo con lo que has visto es el mismo mecanismo que sostiene la contradicción. Porque mientras haya un yo que quiere usar lo que escucha, sigue habiendo un centro. Y donde hay centro, hay división. Y donde hay división, hay conflicto. Entonces no te preguntes, ¿qué debo hacer con esto? Esa pregunta ya es una huida. La cuestión real es más simple y más difícil. Puedes quedarte con lo que es, sin moverlo, sin explicarlo, sin nombrarlo, sin compararlo con ayer, sin convertirlo en un problema que hay que resolver, porque la mente ha sido entrenada para vivir en el tiempo psicológico, para decir, algún día estaré en paz, algún día dejaré de sufrir, algún día seré diferente. Y en ese algún día se esconde toda la contradicción. La mente quiere orden, pero lo busca como control. Quiere libertad, pero la busca como una idea. Quiere terminar el conflicto, pero lo intenta desde el conflicto. Mira eso con mucha claridad, no como una teoría, como un hecho en ti. Cuando intentas cambiar la contradicción, ¿quién intenta cambiarla? El mismo fragmento, la misma memoria, el mismo condicionamiento. Por eso la contradicción se repite, por eso el patrón vuelve, porque el que quiere romperlo es el patrón. Entonces quizá hay un modo totalmente distinto de mirar. No mirar para mejorar, no mirar para corregir, no mirar para ser mejor persona, solo mirar. Y aquí aparece algo que casi nunca permitimos. La observación sin elección, no decir esto es malo, no debería sentir esto, debería ser distinto. Porque en el instante en que dices debería, ya entraste en el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Y esa es la raíz. Así que por un momento mira tu propia vida, no tu historia, no tus razones, no tus explicaciones, mira el hecho, la contradicción en lo cotidiano. Quieres afecto y al mismo tiempo temes depender, quieres estar solo y al mismo tiempo temes el vacío, quieres paz y tu mente no deja de discutir, quieres ser amado y sigues actuando desde el miedo. Y cuando ves eso, sin justificarlo, sin condenarlo, sin escapar, ¿qué ocurre? Normalmente lo siguiente que ocurre es la interferencia. El pensamiento se mete, empieza a narrar, empieza a analizar, empieza a buscar la causa, empieza a decir, esto viene de mi infancia, esto es por mi carácter, esto es por mis traumas. Puede que sea cierto, pero observa, incluso lo cierto puede ser una fuga, porque el análisis puede convertirse en un refugio sofisticado, un refugio inteligente. Y aún así, refugio. La mente prefiere una explicación antes que un hecho visto directamente, porque ver el hecho sin mediación es demasiado desnudo, demasiado inmediato. Y en esa desnudez, el yo se siente amenazado. Entonces huye. Huimos hacia la culpa, hacia la esperanza, hacia el plan, hacia la promesa, hacia la técnica,
Pero aquí no hay técnica, solo hay una invitación: ver el movimiento completo del conflicto, verlo como un todo, no fragmento por fragmento. No, hoy miro mi ansiedad, mañana mi miedo, no como un proyecto. Ver el movimiento total, el centro que busca, la resistencia, el debería, la comparación, la imagen de uno mismo, la necesidad de seguridad, la huida hacia el entretenimiento, hacia el trabajo, hacia la espiritualidad como escape. Verlo todo. Y si lo ves todo, no por acumulación, no por esfuerzo, sino en una percepción completa, entonces quizás hay silencio, no un silencio fabricado, no un silencio logrado, no el silencio como resultado, sino el silencio que aparece cuando la mente deja de interferir, porque solo interferimos cuando queremos algo, cuando perseguimos, cuando resistimos, cuando intentamos llegar a otro estado. En el instante en que eso cesa, la mente se aquieta, y esa quietud no tiene opuesto, no es calma contra agitación, no es orden contra desorden, es otra dimensión. Pero aquí hay algo importante: no conviertas esto en un objetivo. El momento en que lo vuelves objetivo, la mente vuelve a moverse y la contradicción regresa. Entonces, tal vez la pregunta final no sea cómo romper el patrón, sino, ¿puedes ver que el patrón se rompe cuando hay visión? No cuando hay voluntad, no cuando hay método, no cuando hay tiempo, cuando hay visión. Y esa visión no pertenece a nadie. No es tu visión, no es mi visión, es ver. Y si hay ver, ¿quién queda para estar en conflicto? Si no hay un centro que sostiene la lucha, ¿qué queda? Mira eso. No respondas. No lo conviertas en filosofía. Solo mira. Y tal vez descubras algo muy simple: que vivir sin contradicción no es una meta. Es un hecho que aparece cuando la mente deja de dividirse a sí misma. Quédate con esa observación, sin llevarte nada, sin prometerte nada. Solo observa.